Y bueno, continuamos con este programa especial que con motivo de la víspera del aniversario de ANTAD, 40 años de ANTAD, estamos queriendo compartir con toda la gente que amablemente nos hace favor de seguirnos a través de ANTAD Radio. Y agradezco muchísimo al licenciado Manuel Cardona, quien nos toma en estos momentos esta entrevista para platicar al respecto de la importante labor que él se encarga de realizar y de ejecutar al interior de ANTAD. Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gladys? Muy buenos días a ti. Un saludo a toda la gente que nos escucha y a la orden. Al contrario, muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Estamos tratando de empezar a recuperar un parte de los recuerdos y de toda esta historia que acontece o que ha acontecido en el transcurso de 40 años y que, bueno, pues han hecho que ANTAD sea una asociación tan sólida como lo es ahora. Y hay un punto que es muy importante dentro de la labor que realiza la ANTAD y que justamente tiene que ver con toda esta relación que se lleva hacia las instancias federales, de los tres órdenes de gobierno para poder tener mejores entendimientos y tener mejores acuerdos. Y esto, bueno, pues es una labor que en el transcurso de estos años has estado realizando tú, pero que es una labor que tiene un marco muy importante en el transcurrir de estos 40 años. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto, a esta importante comunicación y diálogo que tiene que estar abierto entre las autoridades y, por supuesto, las grandes cadenas? Bueno, pues justamente como comentan, cuenta la historia aquí que realmente la razón de ser de la ANTAD fue en un origen eso, ¿no? El cómo hacer un frente común para que el sector comercio moderno estuviese representado, unido, para poderse acercar con el gobierno, principalmente en esos entonces federal, y poder atender un tema que en aquel momento era de preocupación, que era el control de precios. Entonces realmente se fue el origen de la asociación, el cómo las cadenas dejar de acercarse al gobierno de manera individual, con el riesgo que ello implica. Esto es, son comerciantes, tienen un punto de venta, si van y lo hacen de manera directa, pues puede haber o existe la creencia que pueden haber represalias, ¿no? Entonces se crea un frente común en donde el objetivo es cómo presentar una problemática de sector o una problemática individual como un colectivo, un conglomerado de representaciones comerciales, y poder así llevar a buen puerto ciertas inquietudes que pudiesen tener y construir también con el gobierno en programas, en planes, en acciones hacia el futuro en beneficio de los comercios, pero al hablar de beneficio al comercio se traduce directamente en beneficio a los consumidores, ¿no? Y entonces eso nos da la posibilidad de estar a la vanguardia, de ofrecer mejores condiciones comerciales en cuanto a precio, concretamente, que es lo que más nos interesa, en cuanto a variedades, en cuanto a calidades, y pues de eso se ha tratado la historia de la ANTAD. Yo llevo 20 años aquí, entonces podría decir que la mitad de su historia me ha tocado estar en esta posición, en esta función, y bueno, pues siempre con el ánimo de proponer, de construir puentes, que en ocasiones puede ser una línea bastante delgada, pero que al final del día ese es el trabajo de la asociación, cómo poder matizar, cómo poder entregar un mensaje al lado del gobierno sin que la comunicación y la relación con ellos se fracture, porque hay veces en que los temas son suaves, transitan de manera rápida, pero hay ocasiones en que requieren ahí de mayor tacto para evitar fricciones que son naturales en todas las relaciones, pero bueno, con el gobierno siempre hay que tener cierto cuidado, porque son relaciones a muy largo plazo en donde no podemos incendiar todo en una sola batalla, sino hay que ir trazando el camino con ellos, y creo que la ANTAD ha logrado hacer algo fundamental. El gobierno por ADN tiende a proteger a la población, nosotros protegemos al consumidor, al cliente, que al final del día es el mismo, ¿no? Entonces, como que se ha logrado a través de los años
el hacer ese círculo virtuoso en donde el gobierno nos ve hoy como un aliado, en donde tenemos el mismo interés, que es el cliente, el consumidor, la sociedad, la población, y en la medida en que nosotros seamos más propositivos con ellos y tengamos mejor comunicación con ellos, pues hay un efecto dominó en la vida económica de este país y por lo tanto en sus números, que el gobierno ha dicho, ah, caray, pues son grandes aliados porque estamos hablando exactamente del mismo idioma. Nuestros asociados también han logrado el generar y ser un promotor de empleos importantísimo, del crecimiento y del desarrollo económico a través de sus inversiones. Entonces creo que se cierra una fórmula virtuosa, gobierno y nuestros asociados, en donde se cumplen pues todos los deseos que hay de este lado y que tienen que coincidir y que coinciden con los del gobierno, que es inversiones, empleo, productos, precios, calidad, variedad. Entonces pues, todo el mundo ha ganado en esto y de eso se ha tratado la historia de la ANTAD hace 40 años. Hace un momento teníamos oportunidad, Manuel, de escuchar de voz del licenciado Vicente Yáñez una línea del tiempo donde nos hacía remembranzas de los momentos importantes que se han vivido en estos 40 años. Y estos momentos importantes no solamente tienen que ver con lo que ocurre en nuestro país, sino también muchas veces lo que ocurre en otros países, en otras latitudes, y también no solamente decisiones económicas, sino también fenómenos naturales, pandemias, temblores, en fin, una serie de situaciones que hacen que esta relación o que esta actividad que tiene que desempeñar la ANTAD sea siempre muy activa. También transiciones importantes en el poder. Ha habido cambios incluso de gobiernos que implican diferentes ideologías y diferente volver a iniciar. ¿Cómo se puede establecer justamente toda esta relación o cómo ha sido este caminar en estos 40 años con la alternancia en el poder, con estos fenómenos naturales, con todos fenómenos que pasan también a nivel internacional y que repercuten en la relación concreta de México? Sí, bueno, cada que hay cambio, pues no solo de poder, sino cada que hay cambio de un funcionario hay que volver a construir relaciones. Digo, yo tengo una lógica a lo mejor muy simple, pero que al final del día me ha permitido y nos ha permitido construir buena química, buena relación y buena comunicación con las autoridades, independientemente del nivel jerárquico del funcionario, independientemente del color del gobierno en turno. Somos personas y las personas hablan y tratan con personas. Entonces, en la medida y en la manera en que desarrollemos esa capacidad de diálogo con las personas, pues más allá del partido político, más allá de la jerarquía del funcionario, pues estamos hablando con pares, con iguales. Entonces, cuando tú logras y generas esa comunicación y ese grado de confianza sin perder el respeto con las autoridades, pues como que todo fluye muy bien. Y al final del día hay que entender pues que cada quien tiene visiones y se vale tener visiones distintas. Lo importante es buscar las coincidencias que sean mayores a esas diferencias y sobre de ello es más fácil siempre ir tratando. El estar señalando, el estar atacando, el estar reclamando no lleva a buen puerto. Lo importante es saber, bueno, cuál es el objetivo que nuestros asociados tienen, cuál es el deseo que ellos gustarían ver reflejado con las autoridades en una ley, en una norma, en un reglamento, en una disposición, en un decreto, etcétera, y de ahí entender cuál es el objetivo también que tiene, la prioridad que tiene el gobierno, y bueno, tratar de encontrar los puntos de coincidencia, y yo creo que en la medida en que eso se haga, pues siempre va a haber diálogo y siempre va a haber eco en lo que uno haga, ¿no? En ese transcurrir también del tiempo y en esta actividad importante que se realiza en ANTAD y que, bueno, pues ya mencionabas tú, tienes prácticamente la mitad de estos 40 años participando y apoyando. Hay una situación que también se convierte en un diálogo muy importante con las autoridades cuando vienen temas de desgracia nacional, cuando vienen situaciones
donde el sector, a través, bueno, pues de este diálogo abierto, se sensibiliza y apoya de manera inmediata en diversas situaciones. Y me refiero a desastres naturales, me refiero, por ejemplo, ahora con la pandemia, el poder tener las pruebas COVID disponibles, en fin, todo este tipo de situaciones. ¿Cómo se hace este diálogo? Porque es muy importante que quede asentado que esto no solamente tiene que ver con la parte de la economía, sino también en esta función social de apoyo inmediato que a través de esta gestión se puede hacer por parte del empresariado hacia la sociedad mexicana. Sí, fíjate que ese ejemplo que das es muy interesante cómo ha venido evolucionando con el paso de los años y del tiempo, ¿no? Yo recuerdo en un origen, pues este era un sector que era visto por las autoridades como un donador nada más. Esto es, sucedía alguna desastre, alguna desgracia, algún desastre, en fin, y pues lo primero que era voltearse a ver y decir, oye, pues a ver qué me puedes donar, 3 colchones, 4 latitas, y con el paso del tiempo, nos dimos cuenta, me refiero las cadenas comerciales y el gobierno, que hay muchísimo más que podemos hacer de manera conjunta. Obviamente es importante atender esa necesidad apremiante e inmediata que es el dotar de suministros básicos a las personas, pero con el paso del tiempo vimos que había una agenda muchísimo más amplia. Esto es, hoy cuando sucede un desastre natural, un fenómeno meteorológico, cuando el tipo de fenómeno lo permite, realizamos mucho trabajo preventivo. Me refiero que lo permite porque un sismo te da 55 segundos antes de que suceda, ¿no? Pero cuando es un huracán, cuando es una cuestión que puede ser por la ciencia y por las autoridades meteorológicas anunciado con un poco de anticipación, trabajamos en muchísimas cosas. Primero, en la seguridad de la población y de nuestros colaboradores. Segundo, en la seguridad física de la tienda, esto es, qué hacer para que al momento de que vaya a llegar el fenómeno meteorológico, su impacto dañe lo menos posible. Tercero, tener los inventarios necesarios o potencialmente necesarios para atender ciertas necesidades. Ya cuando sucede el fenómeno y después de haber sido atendida la población, empieza un trabajo muy interesante de salvaguarda de los lugares. Es natural y es obvio que mucha gente cuando lo perdió literalmente todo, caiga en un momento, no lo justifico, pero hay que entenderlo, de desesperación y sale a las tiendas a tratar de hacerse de víveres y en ocasiones de cosas más allá de los víveres. Entonces empieza un tema de rapiña, un tema de euforia hacia las tiendas y en donde hemos encontrado apoyo de las autoridades para salvaguardar las tiendas, también para ayudarnos a contar con los insumos básicos para poder seguir operando las tiendas. Ellos tratan en lo posible de restablecer cuando hay necesidad de energía eléctrica, de hacer los trabajos lo más rápido posible. Muchas veces tenemos que hacer y echar mano de plantas de luz. Y también la otra cuestión en donde con la autoridad hay mucha comunicación es restablecer la cadena de abasto. Esto es, si se dañó el puente, si se dañó la carretera, si se dañó la calle, es cómo nos ayudan para poder tener las tiendas abastecidas. Recuerdo un ejemplo, por citar alguno, en Acapulco, con el huracán, uno de los puentes que comunicaba con el puerto fue literalmente bloqueado. Entonces lo que hacíamos era llegar con los trailers hasta el punto más cercano a ese punto, bajábamos la mercancía, el ejército prestaba sus helicópteros para literal volar un monte, un cerro, y volver a cargar del otro lado y continuar con la circulación. Pero también sucedió algo interesante que muestra otra parte. Por
absurdo que parezca, muchas veces los elementos federales, en ese entonces Policía Federal y la gente del ejército, literal era mandado a atender la emergencia, pero no tenían agua, no tenían comida, no tenían un lugar donde dormir. Y entonces ahí nuestros asociados atinadamente ponían a disposición de ellos sus tiendas para que en los estacionamientos pudieran hacer una especie de campamento, les daban y les ayudaban con la comida, con lo que necesitaban tomar para que pues descansaran un poco estas personas. Y entonces de ahí se fue ampliando el solo ir y donar, sino ya la colaboración es más amplia. Prácticamente hoy a nivel nacional somos parte de los comités de abastos y de los comités con las diferentes dependencias de protección civil, de las secretarías de desarrollo económico locales, en donde somos de los primeros, si no es el primer contacto del gobierno con la iniciativa privada para estar listos ante un eventual fenómeno meteorológico. Y cuando sucede, insisto, el tema de los temblores, que se no avisa, pues igual el proceder y el protocolo es igual, atendido el tema de la población, o cuando ya se ve que hay un grupo atendiendo esto, acto seguido es, bueno, ¿cómo ayudo en las tiendas para evitar temas de saqueos, temas de rapiñas? Y no es solo verlo así subjetivamente, ¿no? De ahí cuidan la tienda. No, 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 es cuidar un entorno de comportamiento social que otro ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? Con la pandemia, pues obviamente, pues todo el mundo encerrado se empieza a tener diferentes tipos de necesidades, no solo de comida y de bebidas, sino de productos de higiene, productos de salud, ropa, la lavadora, el refrigerador que se empieza a descomponer. Muchos hicimos home office, entonces había que tener las tiendas de papelería abiertas, como los Office Depot, Office Max, Office, en fin. Y entonces como que se empezó a construir también pues que la necesidad ante situaciones como estas no es solo que comamos y que tengamos que tomar, sino empezamos a ver cómo hay muchas otras necesidades. Por ejemplo, un formato que era impensado por las autoridades era, pues sí, pero ¿cómo que las mascotas? Pues todo el mundo, mucha gente tiene mascota, entonces, pues así como uno necesita comer, pues ellos también. Entonces, se empezó a ver que los formatos cada vez más imaginados como no esenciales se convertían en formatos esenciales, ¿no? Y fue curioso ver cómo teníamos que ir construyendo, pero cómo la misma autoridad entendía, caray, pues es que sí, ¿verdad? Todo esto se vuelve esencial cuando ya han pasado muchos meses y todo el mundo está encerrado. Entonces, eh, es interesante y es bueno y es satisfactorio ver cómo no solo la ANTAD, no solo nuestros asociados son un jugador importantísimo en la vida económica del país, sino se convierten en un interlocutor necesario por la sociedad y para la sociedad en muchísimos aspectos. Y pues eso es la fortaleza que ha tenido la ANTAD, ¿no? Que con el paso del tiempo ha abarcado muchísimos sectores sociales, muchísimos sectores de colaboración con las autoridades, y eso es lo que realmente lo ha hecho fuerte, ¿no? El que vean que nuestros asociados están en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores, siempre con la intención de sumar con los gobiernos, no importa de qué partido político sean, y siempre viendo por el bien de la sociedad. Muy importante lo que señalas, Manuel, porque sí, en este beneficio que se busca, pues es un beneficio que evidentemente siempre va dirigido también hacia el consumidor, que es la sociedad misma, como hace un momento decías, ¿no? Son sinónimos el consumidor de sociedad. Y bueno, pues evidentemente aquí
el poder apoyar en situaciones de riesgo, en situaciones de emergencia, es algo que la infraestructura que precisamente tienen estas grandes cadenas que tienen, bueno, pues todo el comercio detallista, es algo que puede estar al alcance, que puede empezar a solucionar muchos de estos pequeños problemas. Y bueno, evidentemente también este diálogo abierto y el poder apoyar a todos los asociados en cuestión de aforos cuando se empezaron a cerrar un poco precisamente por tema de pandemia, cómo se podía empezar a continuar o se tenía que continuar con la actividad económica y que no se viera tampoco interrumpida esta actividad económica que sería un golpe muy fuerte para la sociedad mexicana y que bueno, pues evidentemente gracias al diálogo se fueron logrando muchos acuerdos para que se volviera a abrir la economía a nivel nacional. Es correcto, y tú lo apuntalaste al final de tu intervención. La clave de todo esto es la comunicación, es el diálogo respetuoso, siempre franco, duro en el buen sentido de la palabra, porque hay veces en que hay que ser firmes en las posiciones, pero sin perder eso, ¿no? La comunicación y sin perder el respeto siempre va a ser la clave del quehacer de la ANTAD. De repente, digo, en la desesperación y se entiende, los asociados dicen, no, hay que subir el tono, hay que subir el tono. Y decir, subir el tono es muy fácil, todo el mundo lo puede lograr y lo puede hacer, pero hay que recordar que la relación es a largo plazo y hay muchísimos temas que nos unen. Entonces, el levantar el diálogo no siempre es la mejor, el tono no siempre es la mejor estrategia, entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Y la otra que hay que tener presente, que es lo que realmente hace fuerte a ANTAD, es lo que representamos. A lo que voy son marcas de muchísimos años, que ha costado muchísimas generaciones el fortalecerlas y el construirlas, el consolidarlas, y obviamente es una responsabilidad muy grande que se tiene, ¿no? El cómo mantener y cuidar ese prestigio, ese valor, esa importancia que tienen nuestros asociados en la manera y en la comunicación que haya con las autoridades, ¿no? Manuel, en este caminar, y hace un momento lo mencionabas, que puede a veces haber un poco de temas álgidos y otros que son temas muchísimo más fáciles de poder llevar. Sin embargo, la comunicación nunca se ha interrumpido. Son 40 años en que la comunicación es constante, es asertiva y es, bueno, pues siempre en beneficio de la sociedad mexicana. ¿Cuál es el momento, ahorita que estamos a punto de cumplir 40 años, que está atravesando en esta relación que se tiene ANTAD, asociados, evidentemente tiendas, cadenas, en fin, con las autoridades? ¿Cómo podríamos resumir el momento que estamos viviendo? Yo creo que es una relación abierta, franca, de respeto y sin rodeos. Me refiero, vaya, yo voy a hablar de la autoridad actual. Las comparaciones, eso a mí no me gustan, además no suman, no abonan, ¿no? Yo puedo decir que las autoridades actuales, no quiero decir que las anteriores no, insisto, me enfoco en lo actual. Si bien su manera de comunicación es distinto en algunos casos, siempre es muy abierta. Esto es sí desde el inicio, el no es no desde el inicio, y eso te agradece porque cuando es un no franco, directo, te permite buscar otras alternativas para seguir construyendo esa relación. Entonces, yo te puedo decir que hoy con el gobierno federal, empecemos por ahí, la comunicación es muy buena, los resultados son muy buenos, los pendientes son los menos, hablando de nuestro sector, y con las autoridades estatales, la verdad es bastante bueno. En algunas ocasiones, y digo en algunas ocasiones porque Santal nada más tiene presencia en el Distrito Federal, no tenemos representaciones en los estados, la comunicación con los municipios se complica porque pues, es imposible tener buena relación en todas las entidades y con todos los municipios por una cuestión simplemente de posibilidad
física de estar en tantos lugares a la vez, pero la ANTAD es conocida en muchos lados, y no es que en todos lados, naturalmente por nuestros asociados, no por el simple hecho de ser la ANTAD. Entonces, siempre hay manera de construir, de establecer un diálogo. Entonces yo pudiera resumir que la relación actual con las autoridades es positiva, es de diálogo y es de muchísima participación, colaboración y construcción. Para finalizar, Manuel, y justamente ahora que estamos a nada de cumplir 40 años, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Has sido partícipe de esta historia de una manera evidentemente natural, como todos los que estamos aquí, que tenemos más de 40 años? Por supuesto, nos ha tocado vivir este crecimiento, pero tú además de una manera presencial la mitad de este tiempo. ¿Cuál sería el mensaje que estarías dando dentro de este 40 aniversario? Bueno, el mensaje, vaya, habría que dividirlo. Internamente, el mensaje a los asociados es gracias. Gracias por la confianza, gracias por lo que hacen por la sociedad. Insisto, no solo en el tema económico, de procurar siempre los mejores precios posibles, la mayor variedad posible y la mayor calidad posible en lo que ponen a disposición de todos nosotros como consumidores, sino por esa convicción real que tienen de generar inversión, de generar empleo y de fortalecer económicamente este país, que uno como ciudadano siempre tiene que reconocer y decir gracias. El mensaje a las autoridades sería: sigamos trabajando, sigamos construyendo, sigamos siendo respetuosos de las diferencias y sigamos fortaleciendo y apuntalando sobre nuestras coincidencias. Y a los demás organismos con los que colaboramos es pues, lo mismo, ¿no? Seguir en la lucha, seguir trabajando, seguir en la comunicación y entender que si bien cada quien defiende una parte del gran rompecabezas, como yo lo veo, pues al final del día rompecabezas cuando se termina es una sola pieza. Entonces, si aprendemos y seguimos aprendiendo a trabajar por el bien común, eso nos va a llevar a buen puerto siempre a todos. Manuel, pues yo te agradezco mucho que nos tomaras esta entrevista, esta plática. Es muy importante que la gente conozca lo que está pasando al interior de la ANTAD, que conozca lo que ha sido este caminar durante 40 años, que se dice fácilmente, pero que si seguimos esta línea del tiempo que ya mencionábamos hace un momento, pues vemos todas las dificultades y todos los beneficios que se han obtenido gracias a esta unión, la unión que inició con muy pocas cadenas, con 17, 18 cadenas, y que hoy pues representa un comercio formal, bien organizado, con estrategias muy claras, con una comunicación, un diálogo muy abierto hacia las autoridades, y que bueno, con esto evidentemente se logran beneficios para toda la sociedad, para todos los consumidores. Muchísimas gracias, Manuel, por este espacio. No, gracias a ustedes y un saludo a todos. Gracias. Nos vemos en 40 años. Esperemos que así sea, Manuel, y de verdad muchísimas gracias, enhorabuena. Y bueno, vamos a continuar con este programa especial que con motivo de este próximo aniversario, 40 aniversario de ANTAD, estamos compartiendo con todos ustedes. Regresamos enseguida.